¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas. Empezamos una nueva edición del Radar aquí en Alacantí Televisión. La economía española y, por tanto, también la valenciana y la alicantina registran históricamente un lastre. Es la economía sumergida, aquella que no se lleva a cabo por los cauces habituales. Empresas que no pagan impuestos correspondientes o contratos laborales pagados en B son las fórmulas más apreciables. Una forma de trabajar que tiene nefastas consecuencias sociales y sobre todo para los trabajadores. Por norma general, los operarios cobran menos al no tener que hacer frente a la empresa a sus aportaciones pertinentes a la seguridad social. Bien es cierto que los elevados costes de contratación para un tejido empresarial compuesto casi totalmente por pymes suponen un lastre, pero peores son los efectos para el conjunto de la sociedad, o al menos para aquellas personas que necesitan de los servicios públicos para llevar a cabo una vida normal. Esta modalidad laboral impide a las administraciones recaudar las cifras que permiten mantener y mejorar los servicios públicos, aunque también malgastarlos en contratos a dedo, como ha quedado patente estos días. La alta carga fiscal que afrontan es un argumento recurrente entre las quejas del empresariado, y probablemente con razón. Unos costes de contratación menores deberían permitir un aumento de las mismas, además de un mayor margen de beneficios para aquellos empresarios que cumplen con las condiciones contractuales de sus trabajadores. Y también debería permitir mejoras salariales para los obreros, algo que en un sistema consumista permitiría un incremento de la recaudación vía impuestos como el IVA, por ejemplo. Por eso, las agencias tributarias estrechan el cerco sobre la economía sumergida en el ámbito laboral. Ahora bien, sin plantearse que se sepa una modificación en el coste que supone cada contrato para las empresas. Paralelamente, la recuperación de la actividad económica una vez superada la peor fase de la pandemia también ha permitido incrementar la recaudación por impuestos autonómicos. De todo esto y de mucho más hablamos hoy en el programa. Activamos el radar y comenzamos. Comenzamos entrevistando a la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, con la cual desentrañamos parte de lo que acabamos de hablar en esta introducción, incluyendo también la parte más individual de las tasas. En nuestra habitual tertulia periodística analizamos los principales puntos que están marcando la agenda de la actualidad en la comarca del Alacantí y más allá. Y acabamos entrevistando al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Adrián Santos. Con él desentrañamos los principales proyectos actuales y futuros de una ciudad que tiene anclado su plan de desarrollo urbanístico desde hace 35 años. Fiscalidad, impuestos, economía sumergida, son todos radios de una misma rueda, y de todo ello vamos a empezar hablando aquí en esta nueva edición del Radar en Alacantí Televisión, y lo hacemos como siempre, como no puede ser de otra forma, con voces autorizadas que nos van a poner negro sobre blanco cómo está la situación en este sentido, en esta materia, o de la que además dependen en buena medida los servicios públicos que se prestan por parte de las diferentes administraciones, en este caso de la Administración Autonómica de la Generalitat Valenciana. Así que saludamos a continuación a Sonia Díaz, que es la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana. Siempre lo pongo Agencia Valenciana Tributaria, Agencia Tributaria Valenciana. Sonia, un placer saludarte, bienvenida al Radar. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los alicantinos y alicantinas que, como comentábamos, Nando, espero que estéis disfrutando del mismo sol que tenemos aquí en Valencia. Sí, no va mal la cosa, ya sabes que aquí esta ciudad tiene más de 300 días de sol, así que en ese sentido somos muy afortunados. Entramos en materia, Sonia, si te parece. Hemos constatado que por parte de la Agencia Tributaria Valenciana ha habido un incremento de la recaudación, supongo que los datos se refieren al ejercicio de 2021, gracias a una mayor implicación, entre otras cosas, de la propia ciudadanía, que ha, afrontado o con más celeridad o con más diligencia el pago de los tributos, de los impuestos a los que puede hacer frente. ¿Qué es concretamente lo que se ha conseguido mediante este aumento de recaudación?
Bueno, pues hemos conseguido, como bien dices, que la actuación de la Agencia Tributaria Valenciana empiece a calar, que esa nueva filosofía de asistencia amable al contribuyente para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones sea una realidad. De hecho, como bien decías, el incremento de las autoliquidaciones presentadas de forma voluntaria en el ejercicio 21 respecto al ejercicio 2020 ha sufrido una cifra importante. Estamos hablando de 2.115 millones frente a los 1.700 millones recaudados en el ejercicio 20. Es decir, que aparte de esa labor que estamos haciendo de inculcar que la autoliquidación voluntaria es la mejor forma de cumplir con las obligaciones, es cierto que al ciudadano y a la ciudadana de la Comunidad Valenciana hay que agradecer también que hayan tomado el testigo y que cumplan de una forma eficiente y eficaz con sus obligaciones tributarias. Aumento que, si no me equivoco, está cifrado en torno al 36%. Es una barbaridad ese aumento. Me gustaría preguntarte también por qué supone eso para las arcas valencianas, porque al final hay muchas administraciones que cobran los diferentes impuestos, y también me gustaría saber cuáles son los impuestos concretos que dependen directamente de la gestión de Generalitat. Exacto, tú has dado el porcentaje y yo he dado el valor absoluto. Ese aumento del 36% se traduce de pasar de 1.700 millones gestionados por la Agencia Tributaria Valenciana en 2020 a 2.115 millones en este ejercicio 2021. Los impuestos que gestionamos desde la ATV son los denominados tradicionalmente tributos cedidos, que son el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre patrimonio. También gestionamos los denominados tributos propios, que actualmente en nuestra comunidad existen 4. El canon de saneamiento de aguas, el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos, el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente y el último, el impuesto sobre viviendas vacías. Pues todos estos impuestos que gestionamos nosotros de una forma amable, pero como después hablaremos, también luchamos contra el fraude, contra esa economía sumergida que tú comentabas al principio de esta sesión, pues efectivamente, como digo, estamos consiguiendo un aumento de esa recaudación en un 36%. Preguntabas también que a qué se destina. Bueno, pues los recursos que recaudamos se destinan al sostenimiento del gasto público, al mantenimiento del estado del bienestar. Esta recaudación se integra dentro del presupuesto de Generalitat y sirve para financiar sanidad, educación, infraestructuras, dependencia, todo aquello que el Consell decide dónde debe destinar ese dinero recaudado del contribuyente, que, como bien dice en muchas ocasiones nuestro conseller Soler, es un dinero sagrado. El dinero del contribuyente es un dinero sagrado y hay que implementarlo y utilizarlo de una forma eficiente y eficaz en el sostenimiento del gasto público. Sonia, venimos de años complicados para la recaudación, de crisis económicas, etcétera. Me imagino, y además con recortes también, hablo de la crisis del 2008, supongo que sin estas cantidades es mucho más difícil afrontar la prestación de servicios públicos, que es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar en el que vivimos. Efectivamente, como bien dices, si no pedimos ese esfuerzo a nuestra ciudadanía, no podemos mantener estos servicios públicos fundamentales, y si algo ha puesto encima de la mesa esta pandemia, que aún desgraciadamente seguimos sufriendo, es que ha sido básico y fundamental disponer de esos servicios públicos fundamentales y hacer que la ciudadanía pueda disfrutar de una sanidad, de una educación y de los servicios que se implementan por parte de nuestra comunidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nando. También está siempre el eterno debate, ¿no?, entre más impuestos, menos impuestos. Con esta dicotomía, menos impuestos supone una menor carga fiscal para el ciudadano, que dispone de más dinero para gastar en lo que considere necesario, pero también supone una menor capacidad para las administraciones a la hora de afrontar estos gastos en los servicios públicos. Desde la Agencia Tributaria Valenciana, ¿cómo ponderáis este debate? ¿Es necesario tener más impuestos para prestar unos mejores servicios, o en cambio optáis por eliminar impuestos y que cada ciudadano tenga más capacidad económica, aunque tal vez los servicios se vean resentidos? Permítame que, como representante, como directora de la Agencia Tributaria Valenciana, nuestro organismo lo que hace es gestionar, recaudar e inspeccionar impuestos. Los impuestos que crea el órgano legislador. Entonces, mi opinión personal de si aumentar o disminuir impuestos no es relevante en estos momentos. Sí que es relevante
poner de manifiesto y que la ciudadanía sepa que aquellos que hablan de bajar impuestos asientan sus argumentos en falacias que deberíamos conocer. Hay unos estudios muy importantes de la escuela de Piketty que indican que bajar los impuestos a las clases más ricas no origina esa reactivación del consumo y de la economía que algunos dicen. Entonces, es muy importante que esos argumentos que van pululando por ahí, que podemos denominar populismo fiscal, deben de ser contrarrestados con argumentos y con estudios fehacientes, como es el caso que te he indicado de Piketty, y donde dice que no siempre es cierto que bajar impuestos dé lugar a una mayor recaudación. De hecho, hubo un estudio que se realizó en Estados Unidos y dijo justamente todo lo contrario. Bajar impuestos a los más ricos hizo que creciera su riqueza en más de un 9% y, en cambio, clases medias no sufrieron ese aumento. Por lo tanto, seamos muy prudentes con estos comentarios y reitero, aparte de esta opinión que se asienta en argumentos científicos, nosotros desde la Agencia Tributaria Valenciana, por supuestísimo que ayudaremos al contribuyente a cumplir con su obligación tributaria y, cómo no, lucharemos contra el fraude gestionando, recaudando e inspeccionando. Sé que no depende de tus atribuciones como directora de la Agencia Tributaria Valenciana, pero me gustaría saber tu opinión en este sentido, porque más que nada eres una voz autorizada en cuanto a impuestos y tasas se refiere. Si hubiera que subir impuestos, por lo que decías, de las rentas altas o las rentas más bajas, supongo que irían orientados, ¿no? Eso es un factor a ponderar. ¿Cómo lo juzgáis esa posible, no digo que haya subido o no, pero digamos la idea que tenéis desde la agencia y también desde el propio Consell? Bueno, pues si me pides mi opinión, sí que voy a ser sincera. Obviamente, yo pongo encima de la mesa la normativa madre, la norma que establece es el artículo 31 de la Constitución española, en el que indica que todos contribuiremos al mantenimiento de los gastos públicos de acuerdo, importantísimo, con nuestra capacidad económica. Por eso exigir esfuerzo fiscal en función de la capacidad económica es lo que establece nuestra propia Constitución. Capacidad económica que, como bien saben los ciudadanos, y si no yo se lo cuento ahora mismo, se basa en tres magnitudes. La magnitud riqueza, y por eso pagamos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la magnitud de riqueza, y por eso se tributa por el impuesto sobre sucesiones o sobre patrimonio, y también la magnitud del gasto. Ahí es cuando aparece la tributación por IVA. Es decir, que aplicando exactamente lo que dice el artículo 31 y siendo consciente y creyendo en la justicia fiscal, obviamente todos debemos contribuir a ese mantenimiento o sostenimiento del gasto público de acuerdo a nuestra capacidad económica. Obviamente, a mayor capacidad económica, mayor esfuerzo fiscal. Que fíjate, Nando, que hablo de esfuerzo fiscal, no de presión fiscal. Yo soy consciente, y eso sí que lo he dicho en otros foros, que el esfuerzo fiscal que estamos exigiendo a la ciudadanía valenciana es muy importante, pero es muy importante porque no podemos perder de vista que estamos en una comunidad infrafinanciada. Y esto no es un comentario del Consell, no es un comentario de la directora de la agencia, es una realidad científica y pone encima de la mesa que somos, si no la última, la penúltima en el sistema de financiación. Obviamente, si ese sistema de financiación se corrige y percibe cada valenciano y valenciana lo que verdaderamente le toca por su aportación al Estado, efectivamente ese esfuerzo fiscal podría analizarse por el órgano competente, que ya hemos comentado que no era yo, pero obviamente sí que voy a decírtelo, que sí que se podría ponderar o analizar si ese esfuerzo fiscal debe ser el que actualmente es en nuestra comunidad. Meridianamente claro en cuanto a este tema, Sonia. Me gustaría también hablar, como decías antes, del tema de la economía sumergida, que también lastra las cuentas públicas porque supone una merma en la capacidad recaudatoria de las administraciones. Desde hace muchos años aquí en la provincia de Alicante se viene hablando mucho de esa economía sumergida. A mí me gustaría también planteártelo en clave de las posibilidades que tienen las propias empresas, por ejemplo, de contratar o no, debido precisamente a ese esfuerzo fiscal al que hacías referencia. Mayor esfuerzo fiscal tal vez las empuja, por no tener beneficios, a no poder contratar en el formato habitual. Primero, ¿cómo valoras este hecho? Y segundo, ¿qué estáis haciendo desde la agencia para tratar de corregirlo eso y que el dinero de los impuestos acabe llegando también a las arcas públicas y al final a los servicios públicos? En la parte que nos compete a nosotros, que ya he comentado que son los impuestos tradicionalmente cedidos y los impuestos propios, no tenemos la suerte de tramitar IVA ni sociedades, que son los impuestos que tú comentabas más afectos a las empresas. Nosotros estamos más en el ámbito de las personas físicas, y sí que es cierto que en ese ámbito de las personas físicas la lucha contra el fraude está siendo voraz.
Yo me verás que en todo el comentario previo he estado con una sonrisa en la cara porque entiendo que el ciudadano tiene que ver esta cara amable de la administración, ese tenderle la mano para ayudarle, para acompañarle en esa presentación de un modelo que no sabe realmente él cómo cumplimentar, dar la mano también a los colaboradores sociales, a economistas, abogados, asesores fiscales, gestores que luchan con nosotros día a día para ayudar a ese ciudadano, y me pongo muy seria cuando hablo de fraude fiscal. En este año 21, en la provincia de Alicante, hemos realizado casi 16.000 actuaciones y eso ha permitido aflorar prácticamente 35 millones de euros. Es cierto que es una piedra, pero es una piedra que apoya a esa autoliquidación que hemos comentado previamente. En toda la Comunidad Valenciana, las actuaciones que se han desarrollado superan obviamente esa cifra y estamos rondando o hemos alcanzado a recuperar prácticamente 96 millones de ese fraude fiscal, que como digo, economía sumergida parece que es un concepto asociado más a nivel de la persona jurídica, a nivel de empresas. Nosotros trabajamos en el ámbito de las personas físicas y en este sentido decirte que sí que se está viendo esa lucha contra el fraude, incluso conseguimos actuaciones. Reconducimos actuaciones voluntarias porque esta lucha que se hace contra el fraude, cuando uno recibe una carta en su casa diciéndole que a lo mejor se le ha olvidado presentar la herencia de un pariente fallecido hace un tiempo, pues de forma voluntaria le acompañamos o le reconducimos a que presente esa autoliquidación. Por eso, esa lucha contra el fraude hay que hacerla desde tres perspectivas. La perspectiva de la prevención, con la asistencia voluntaria y con la facilitación de las fórmulas de cumplimentar esas obligaciones tributarias. La segunda forma es la de el control, la investigación, una lucha voraz contra ese fraude. Y la tercera es cooperar con otras administraciones. Un punto interesante y que sí que me gustaría no perder la oportunidad de comentar es el tema de las deslocalizaciones ficticias. Aquellos ciudadanos que viven en nuestra comunidad, que de hecho pueden estar ahora mismo ahí en Alicante disfrutando de este sol maravilloso y que están domiciliados fiscalmente en Madrid, que todos sabemos que tiene un régimen fiscal muchísimo más amable, de forma que se presenta la siguiente dicotomía. Yo estoy domiciliado en Madrid, no tributo prácticamente por sucesiones, no tributo prácticamente por patrimonio, mi renta también se ve muy aligerada en cuanto a tributación, en cambio, disfruto de los servicios públicos de la Comunidad Valenciana. Eso no lo podemos permitir. Por eso, en esa tercera faceta de lucha contra el fraude, cooperamos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para erradicar esos cambios de domicilio ficticios y desenmascarar esas actuaciones. Entonces, es una lucha en tres vertientes que yo he de decir también públicamente que estoy muy contenta con el equipo de la agencia tributaria, tanto de la delegación de Alicante como de la delegación de Castellón y, como no, la sede que tenemos aquí en Valencia. Y, por supuesto, colaboradores natos con nosotros son las oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario, que también colaboran en aquellos municipios donde la cercanía al ciudadano es tan importante. Por lo tanto, y concluyendo, hay que ser amable con el contribuyente, tenderle la mano y ayudarle para que las autoliquidaciones sigan aumentando. Y, en segundo lugar, no nos podemos permitir el lujo de que nadie defraude, porque si alguien defrauda, los demás tenemos que esforzarnos fiscalmente más y eso no nos gusta, ¿verdad? Además de que no es justo. Eso daría para otro programa, Sonia, el tema del Cuando equilibrio quiera. entre regiones. Por eso te emplazo a otra ocasión futura para hablar de este tema, que me parece importante también, porque al final es una forma de aprovecharse de los servicios de un lugar pagando mucho menos en otro, y ahí entraría también en juego el tema de la infrafinanciación, por ejemplo. No te quería despedir, Sonia, sin antes preguntarte por otro ítem importante en este tema, y es la lista de morosos que existen en la Comunidad Valenciana. Está en el horno. Efectivamente. Está en el horno. Sé que vais a publicarla, esa lista de morosos, además de los grandes morosos, de los que adeudan mucho dinero a la hacienda pública. Me decías, está en el horno. ¿Cómo está ya para acabar Está esta en el entrevista? horno porque fíjate que hay que ser muy prudentes. Una vez que alguien se publica en esa lista, aunque después se pueda rectificar y esa publicación no fuera correcta, pues ya mancha la imagen. Entonces, no voy a permitir que nadie de los que esté en esa lista no deba estar. Entonces, como digo, estamos trabajando de una forma, diría yo, quirúrgica en esa lista para que se publiquen los verdaderos morosos, deudores, no sé, a aquellas personas que por circunstancias pues no han cumplido con su obligación y tienen deudas pendientes de un calado importante con nuestra comunidad. Entonces, ahí está, en el horno, a punto de salir. Supongo que en un corto periodo de tiempo la tendremos ya activa.
Si no es la próxima semana, será la siguiente. Yo creo que antes de Fallas, por supuesto antes de San Juan, no lo dudes, antes de junio seguro, pero como te digo, es nuestra primera vez, debutamos como publicitadores de los morosos y yo, tanto yo personalmente, y me pongo la primera, como el equipo, queremos dormir tranquilos. Y también queremos que la ciudadanía duerma tranquila, o sea, que nadie se asuste, que vamos a ser muy, muy, muy delicados con esa publicación y solo saldrán aquellas personas que efectivamente tengan que estar ahí. Sonia Díaz, directora general de la Agencia Tributaria Valenciana. Un placer haberte tenido aquí, como te decía, te emplazamos a futuras ocasiones porque este tema da para mucho y además es importante, de él dependen en buena medida nuestros servicios públicos. Muchas gracias. Perfecto, un placer estar con todos los alicantinos y alicantinas. Nos vemos en breve, Nando, gracias por la invitación. Fuerte abrazo, gracias, hasta pronto. Las palabras de la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, de la que depende en buena medida esa recaudación y de la que dependen a su vez buena parte de la prestación de los servicios públicos de los que disfrutamos todos y cada uno de quienes habitamos estas tierras. No se vayan, en un momentito volvemos para analizar en clave periodística los principales puntos de la actualidad aquí en la comarca del Alacantí. Momento de tertulia, momento de análisis y como siempre lo hacemos de la mano de periodistas que conocen bien la actualidad de aquí, de la ciudad de Alicante y del resto de la comarca del Alacantí. Así que vamos a proceder ya a saludarlos. Primero que nada, Sergio San Pedro, periodista del diario El Español de Alicante. Un placer tenerte de nuevo aquí en el radar. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Y también tenemos a Carlos Espí, que conoce muy bien de qué hablamos en este programa porque él fue el encargado de presentarlo durante una buena temporada. Carlos, un placer saludarte. Un placer, vuelvo a casa por un día. Por un ratito, ¿eh? Aunque no será el último, también te lo puedo garantizar. Yo encantado siempre de entrar y colaborar contigo. Bien, perfecto. Pues vamos a empezar, vamos a meternos ya en materia. Lógicamente la actualidad, aunque no sea específicamente de la ciudad de Alicante ni de la comarca del Alacantí, nos lleva a hablar de política y del caso que ha removido los cimientos de una de las principales formaciones políticas de este país, también de esta tierra, como es el Partido Popular. Sergio, quería preguntarte por todo este escándalo que se ha montado, que surge de un presunto caso de corrupción a la hora de repartir contratos con dinero público sobre las mascarillas, en un momento además con el agravante de que era al principio de la pandemia, cuando hacían falta mascarillas, cuando había que destinar muchos más recursos a la sanidad. ¿Qué opinión te merece ese caso? Si que te parece, vamos a diferenciar las dos vertientes. Una, la del presunto caso de corrupción, y la otra, la derivada política que esto ha tenido en el Partido Popular. Bueno, la del presunto caso de corrupción, la realidad es que este tema salió en el diario.es hace año y medio aproximadamente. Las informaciones no fueron a más porque la apariencia que tiene el contrato y todo lo que ha rodeado el contrato es de absoluta legalidad. Y es verdad que hoy precisamente se ha abierto una investigación por parte de Fiscalía Anticorrupción, pero se ha hecho a raíz de una denuncia. Es decir, Fiscalía Anticorrupción tiene que ver esos indicios y tiene que abrir esa investigación. En el propio escrito del fiscal dice que existen muy pocas pruebas y que es muy difícil que eso prospere. De hecho, se espera que en cuestión de días se cierre. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que estamos hablando es de una cosa es el terreno estético y otra cosa es el terreno de la legalidad, ¿no? Lo que parece es que de momento todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho sobre este contrato parece que tiene pues absoluta apariencia de legalidad. Otra cosa es lo que se haya utilizado el contrato para entrar en el terreno de lo estético y a su vez pues haya provocado una lucha, una confrontación dentro del partido que parece que se está decantando hacia uno de los lados. A mí me gustaría destacar que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, liderado por Carlos Mazón, acaba de enviar un comunicado hace unas horas donde pide la celebración de un congreso extraordinario, como la mayor parte de los bueno, el Grupo Popular en el Congreso, la mayor parte de los varones, etcétera, etcétera. Y esto hace que sea más difícil todavía ese escenario de resistencia que parecía que ayer pretendían dibujar tanto Casado como Egea. Vamos a ver lo que pasa, pero yo creo que va a haber un cambio de liderazgo inminente. Carlos, ¿tú cómo valoras todo este caso con el que ya desde prácticamente el final de la semana pasada nos levantamos y nos acostamos día a día? Lo mismo, las dos derivadas, la derivada del presunto caso de corrupción con contrato de emergencia y también la derivada política. Me cuesta hablar sobre caso de corrupción o presunto caso de corrupción porque creo que no lo es, por todas las explicaciones que se ha dado, porque se hizo un contrato de emergencia que dentro de una pandemia
sí que se podía hacer. Yo aquí ya entraría en otro terreno mucho más moralista de lo que si se ha hecho es ético y moral o no. Y por ahí lo podríamos llevar. Y yo creo que esto es muerte de una crónica anunciada para Pablo Casado, que desde hace un tiempo agonizaba, ha vivido una campaña electoral en Castilla y León donde yo creo que se le ha visto más débil que nunca y el PP ha encontrado una oportunidad, con motivos además, para poder celebrar ese congreso que Ayuso además ya pedía desde hace mucho tiempo. Yo creo que aquí el que más pendiente está es Vox, porque puede ser un impulso para ellos o que sea un verdadero mazazo. Y bueno, yo creo que uno de los nombres propios de todo este asunto va a ser Feijóo, que posiblemente sea el más beneficiado y no va a ser Ayuso, ni mucho menos. Porque además yo no sé si ustedes lo recuerdan desde casa o vosotros desde aquí, desde Plató, que Ayuso se llevaba muy bien con Pablo Casado, ha sido uno de sus grandes apoyos y el gran creador de Ayuso parece que fue Pablo Casado. Dicho todo esto, vienen meses y semanas bastante complicadas para el Partido Popular, pero bueno, verán el final de la luz dentro de muy poco cuando se pueda celebrar ese congreso y vaticino que Pablo Casado tiene los días contados, también te lo voy a decir. Precisamente, al hilo de lo que decía Carlos, voy a preguntaros a ambos, por jugar un poco a hacer política ficción, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Cómo va a quedar configurado el PP? ¿Se va a convocar un comité ejecutivo, un proceso de primarias? ¿Va a cambiar de liderazgo? ¿Alguno saldrá de la formación? ¿Y dónde? ¿Qué pensáis, Sergio? Hombre, tal y como está el PP, que es una olla a presión, yo creo que lanzar cualquier hipótesis y darla por segura es imposible. Pero sí que es verdad que la mayor parte de los indicios, la mayor parte de los testimonios y la mayor parte de lo que está presionando el partido a nivel interno, con cascadas de dimisiones dentro del propio entorno de Casado, es simplemente que convocar un congreso extraordinario donde solamente hay un candidato que es Feijóo, punto. Y a partir de ahí, pues reconstruir el partido. No creo que haya ahora mismo otro escenario más probable que ese. Es que cualquier otra alternativa va a ser para peor. Es decir, la marca del PP con Pablo Casado, después de lo que sucedió la semana pasada, es muy complicado que se congracie con una parte de su electorado. Y eso puede provocar fugas a Vox, que ya estamos viendo en las encuestas. Por lo tanto, si los varones lo tienen claro y Moreno Bonilla ya se ha replegado en Andalucía, Isabel Díaz Ayuso ya se ha replegado en Madrid, Feijóo habla abiertamente a los suyos de la posibilidad de saltar a Madrid, yo creo que estaba más o menos claro lo que puede pasar. Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Qué puede ocurrir en este juego de política ficción que os he planteado? Hombre, Pablo Casado no tiene ya casi ni el apoyo de su propio equipo, porque si no recuerdo mal, Cuca Gamarra ya ha hablado sobre esa ruptura que era uno de los núcleos fuertes de este equipo que había conformado hace unos años. Con lo cual, yo creo que lo que va a suceder es que Feijóo se presentará y va a optar a la presidencia. Y me viene aquí ese debate de si Pablo Casado va a presentarse o no. Yo creo que si Pablo Casado se presenta es porque tiene muy bien y muy claro los números. Y va a tantear en estas semanas qué puede pasar, porque a nadie se le olvide que al final, si se convoca un congreso de unas condiciones similares a las que ya hubo, primero vota la militancia, con lo cual la militancia yo creo que no va a apoyar a Pablo Casado, sino a candidato que esté en contra, que yo creo que en este caso va a ser Feijóo. Y sí que va a ser si se presentan dos, va a ser un contra de uno muy fuerte y otro que será el más debilitado, que será Pablo Casado. Veo que ninguno de los dos habéis hablado de Ayuso. ¿Qué pasará con Ayuso entonces? Yo creo que Ayuso en esto no se va a presentar y se va a mantener al margen porque le beneficia. Y además tiene Madrid, que yo creo que es uno de los grandes bastiones que va a crear el Partido Popular gracias a Ayuso. Ya lo tenía, pero lo ha consolidado, ha vuelto a conseguir casi una mayoría absoluta en unos tiempos en los que las mayorías absolutas ya se habían perdido. Sergio. Yo entiendo que Ayuso comprende que no es el momento ahora. Lo que sí que queda claro es que está manejando muy bien los tiempos, mucho mejor de los que lo ha manejado Génova. Desde el momento en el que esto estalla, que parece una explosión absolutamente controlada, porque no olvidemos, como hemos dicho, que es un tema antiguo, y cómo le da la vuelta a la tortilla para al final atacar o poner en la picota su principal rival, que es el secretario general del partido, que es Teodoro García Egea. Yo creo que Casado no deja de ser un daño colateral de esa estrategia de defensa que urdieron inmediatamente después del ataque de Ayuso y pues, por cierto, absolutamente desastrosa con esa entrevista en la COPE donde había un montón de frases de las que no había marcha atrás, y Ayuso creo que entiende que no es el momento ahora, entonces supongo que esperará. Sí que creo que tiene más aspiraciones.
Pero, como digo, yo creo que lo que hacen muy bien es manejar los tiempos y probablemente si irá el salto será más tarde, será dentro de varios años. Y acabar imponiendo su relato, es otro también de sus baluartes, gracias también al equipo que la rodea. Cambiamos de tema, si os parece, no vamos a centralizarlo todo en este asunto, aunque lógicamente no podíamos obviarlo, forma parte de la actualidad más rabiosa también aquí en nuestra provincia, entre otras cosas porque también hay varones. Lógicamente el presidente del PP de la Comunidad Valenciana es Carlos Mazón, presidente de la Diputación y concejal en el Ayuntamiento de Alicante. Más temas, quería preguntaros por uno de los considerados, diría yo, males endémicos en la provincia de Alicante a nivel económico y de producción industrial o empresarial, como es la economía sumergida, un hecho que evita que se recauden impuestos de diferentes formas, pero que también viene determinado por la imposibilidad, en muchos casos, lo hablábamos en la primera entrevista de esta nueva edición del Radar, de empresas de poder contratar debido a las trabas que se encuentran y a los elevados costes de contratación. ¿Creéis que habría que perseguir y penalizar la economía sumergida o que hay que facilitar el hecho de que las empresas puedan tener facilidades para no incurrir, digamos, o para no caer en la tentación de la economía sumergida? Sergio, empezamos por ti, por ejemplo. Vale, yo creo que, a ver, la lacra de la economía sumergida en la provincia de Alicante depende, por supuesto, por la gran dependencia que tiene la provincia del territorio del sector servicios, porque es una realidad que la economía sumergida se da sobre todo en el sector servicios y gran parte del PIB de la provincia de Alicante pues está ahí. Yo creo que si el gobierno tiene una regulación determinada respecto a las empresas, lo que debería tener es también las inspecciones adecuadas. No se puede, porque al fin y al cabo el hecho de que no se controle que esa regulación se cumple es lo que provoca que exista una economía sumergida. Sí que es verdad que hay algunas reformas bastante recientes que se ha advertido que pueden propiciar la economía sumergida. Por ejemplo, la reforma de los autónomos. La Federación de Autónomos Española ha dicho que eso va a aumentar la economía sumergida. Y en la provincia de Alicante, donde la mayor parte son pequeñas empresas, autónomos y demás, pues esto puede ser un cachondeo. Si se regula, como pretende hacerlo el gobierno, debería aumentar las inspecciones, porque si no, no tiene absolutamente ningún sentido. Y luego las estadísticas, además, pues no reflejan la realidad de la provincia respecto al poder adquisitivo, respecto a los ingresos, respecto a la economía provincial. Yo creo que estamos ahora en esas, ¿no? Yo creo que es verdad que si el gobierno pretende llevar a cabo determinadas reformas, pues debería controlar que esas reformas se llevan a cabo, que no se escapa el dinero por ningún lado y recaudar lo que debe. Carlos, como decía, importante controlar que no haya fugas de dinero, por decirlo así, en la economía sumergida, pero también importante facilitar la tarea o las posibilidades de poder contratar, ya sea rebajas fiscales o con cualquier otro método para las empresas, para que no incurran precisamente en esa economía sumergida. ¿Cómo lo ves tú? Al final es el deber del empresario cumplir con las normas y el deber del gobernante el crear unas normas que faciliten crear empleo y que se hagan en buenas condiciones y que se evite realmente estos hechos delictivos, que además que los persigue la ley, y que vemos como cada vez más o durante esta etapa de crisis se ha aumentado de manera notable, con lo cual al final es tener que crear una legislación y, como decía el compañero, tiene que haber una serie de medidas que traten de evitar estas situaciones que suceden aquí en el sector servicios y en otras comunidades autónomas como en la andaluza, en la agricultura, donde se ve como no se cumple la ley por parte de los empresarios, con lo cual tratar de evitarlo con legislación. El caso es que evitándolo se consigue una mayor recaudación por parte de las administraciones que redundará, al menos en teoría, en unos mejores servicios, y eso es importante en una región como es la valenciana, que todos lo sabemos sufre de una importante infrafinanciación. Cambiamos de tema, también me gustaría tratar el tema que es pionero en la provincia, en general, en toda España, del foro de alcaldes que ha convocado la Diputación de Alicante, que tuvo lugar ayer, Sergio, para abordar, entre otras cosas, las necesidades, sobre todo de las localidades más pequeñas, y ofrecerles posibilidades para que sean capaces de recaudar fondos europeos, el gran clavo ardiendo al que se agarran todas y cada una de las administraciones, desde la más pequeña a la más grande, para revitalizarnos después de la pandemia. Sí, yo creo que es una iniciativa fantástica. Además, partió de la oposición y se sumó toda la Diputación de Alicante para convocarla. Y creo que está muy bien, igual que está muy bien que se haga un debate del estado de la provincia, como se hizo por primera vez hace unos meses. Respecto a la financiación europea y la batalla por el Fondo de Cooperación Municipal, bueno,
el momento es crítico, ¿no? El tema de la financiación europea es especialmente delicado porque sí que ha habido determinados indicios, o por lo menos existe una causalidad que podemos deducir a la hora de repartir los fondos, de que hay determinados ayuntamientos que están recibiendo más fondos que otros, ¿no? Dependiendo del color político. Y esa denuncia, a pesar de que no existan criterios técnicos, porque no se hacen públicos esos criterios técnicos, es evidente simplemente poniendo los números encima de la mesa. El Gobierno de España, por ejemplo, decretó ayer secreto las ayudas que se dan a las empresas, precisamente que vienen de fondos europeos. Yo creo que la transparencia tiene que estar en todo momento como primer baluarte de las administraciones, tanto las empresas como muy especialmente las administraciones públicas. Los pueblos tienen derecho a reclamar ese dinero, a que llegue ese dinero y a poder utilizarlo en una situación tan crítica como esta. Todo lo demás, todo lo que sea convocar un comité de expertos, tomar esa decisión de puertas para adentro, arrojar dudas, yo creo que le viene mal tanto a los pueblos como al propio Gobierno de España. Carlos, ¿qué validez le otorgas tú a este tipo de iniciativas, ¿no?, que se lanzan desde, en este caso, la Diputación? Hablaba Sergio del debate del Estado de la provincia para diagnosticar los problemas y también de la posibilidad de ofrecerles facilidades, ¿no?, para que lleguen o para cubrir sus necesidades a las localidades más pequeñas. Yo creo que al final lo de la frase de la unión hace la fuerza aquí se ve que es completamente cierta. Yo creo que, bueno, en la provincia de Alicante tiene municipios muy pequeños y municipios muy grandes, con lo cual unirlos en un foro donde se puedan comentar problemas que la mayoría tienen en común y también buscar ciertas soluciones, y más cuando se habla de ese dinero europeo donde se podrían ver beneficiadas, ya sin entrar en colores políticos ni en cómo se pueden beneficiar, sino a rasgos generales como lo podrían hacer. A mí me parece muy correcto y además, como decía Sergio, nace de la oposición y ha tenido el apoyo de toda la parte de todo el gobierno de la Diputación de Alicante, con lo cual es una buena noticia que además viene acompañada de ese debate del estado de la provincia y parece que va a seguir en esta línea, y Carlos Mazón yo creo que en esto está acertando. Y ya para acabar, Sergio, si te parece, damos una pequeña pincelada al tema del Fondo de Cooperación, que lo hemos estado siguiendo. Generalitat tenía pensado obligar a que las diputaciones participen de este Fondo de Cooperación, pero se ha presentado un recurso, ya lo hablamos en semanas pasadas, un recurso judicial por parte de Diputación, anticonstitucional además, acusando de anticonstitucionalidad por usurpación de competencias a la Diputación. ¿Qué recorrido le atribuyes a este hecho? ¿Crees que la Diputación acabará participando, como parece que quiere Generalitat? Hombre, no tengo ni idea. Respecto al recurso, no tengo ni idea. Sí que sé que los recursos que se han planteado hasta ahora, por ejemplo, contra el decreto de deportes y de turismo, que pretendía controlar algunas competencias de la Diputación, fueron un éxito. Es decir, la Diputación de Alicante ganó en los juzgados lo que la Consellería no le quería dar. Pero también es verdad que yo creo que no es el camino. No es el camino de la Generalitat. Es decir, no se puede imponer una serie de competencias a la provincia. Y yo creo que eso aumenta el cisma que existe entre Valencia y Alicante, que es evidente que existe unas diferencias sociológicas importantes, y este tipo de iniciativas, este tipo de no sentarse a hablar, de obligar y de tener que ir a los juzgados, desde luego no contribuye a que haya una mayor paz entre el centro y el sur de la Comunidad Valenciana. ¿Tendrá recorrido de recursos? No lo sé. De momento, hasta ahora han tenido éxito. Ya veremos lo que pasa con esto. Muy bien, pues con esas opiniones vamos a poner punto y final a esta tertulia. Ya saben, el bloque que pone en medio la actualidad aquí, siempre sobre el prisma del análisis en clave periodística. Así que Sergio San Pedro, periodista del Español de Alicante, y Carlos Espí, periodista de la Cantí Televisión. Un placer haberos tenido a los dos. Quedéis emplazados para futuras ocasiones. Ya sabéis que me gusta ir alternando las colaboraciones aquí en el Radar. Así que muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Fuerte abrazo a los dos y hasta pronto. Y ustedes no se vayan porque aún tenemos más contenido aquí en el Radar. Como siempre, vamos a finalizar una nueva edición de este espacio dedicado al análisis de la actualidad con nuestra última entrevista. Tiempo para afrontar la última de las tres partes que componen esta nueva edición del Radar aquí en La Cantí Televisión, y lo hacemos con nuestra entrevista que denominamos institucional, en este caso saludando a Adrián Santos, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Un placer tenerte aquí, Adrián. Gracias.
Vamos a empezar hablando de un tema que es muy importante cara al futuro, especialmente en una ciudad que ha hecho de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, de la EDUSI, conocida de la Smart City, una de sus líneas de actuación. Me gustaría saber qué diagnóstico hacéis desde la concejalía de cómo se encuentra la ciudad de Alicante a día de hoy en esta materia. Bueno, yo creo que la geografía de urbanismo es compleja porque es una ciudad que durante muchos años ha ido teniendo planes repartidos por toda la ciudad, ¿no? No ha habido un plan general que estuviera actualizado. Nuestro plan general es del año 87, con lo cual creo que eso ha hecho que haya distintas, conforme visualizas la ciudad desde arriba, ¿no? Veas distintas zonas con distintas radiografías y ha ido creciendo como asimétricamente, digamos así, ¿no? Yo creo que ahora se abre una oportunidad. Desde la concejalía estamos trabajando para que el plan general sea una realidad. Tenemos en proceso de contratación el nuevo plan general para poder poner en orden y actualizar la ciudad a ese desarrollo sostenible que queremos, para que realmente la ciudad vaya en la línea de todos el urbanismo de Europa, el urbanismo sostenible y todo lo que conlleva, ¿no?, la Agenda 2030. ¿Cuáles son los pilares básicos o las líneas de actuación fundamentales del que será el nuevo plan general después ya de 35 años? Bueno, pues yo creo que la línea fundamental, y así lo marca la propia ley valenciana del territorio, y es desarrollar la ciudad que tenemos, la consolidada, ¿no? Porque yo creo que los planes generales que se han ido redactando en la época del desarrollismo de la construcción premiaban de alguna manera los futuros desarrollos y no se hacían cargo de la ciudad que teníamos. Yo creo que la ciudad de Alicante necesita una profunda revisión de sus calles, de sus plazas, de sus barrios, y eso va a ser las líneas generales de este plan general, que pretende poner en valor la ciudad que tenemos y que sea más habitable, ¿no? Porque los futuros desarrollos ya tienen marcado unas directrices que vienen muy marcadas por la propia ley valenciana de sostenibilidad, de espacios públicos, de estándares de zonas verdes, que la propia ciudad que tenemos no los tiene, ¿no? Yo creo que para mí lo más importante de ese plan general no es por dónde va a crecer, que ya más o menos se tiene claro porque Alicante tiene un término municipal muy pequeño, sino el cómo vamos a desarrollar la ciudad que teníamos y cómo la vamos a poner en valor. ¿Es viable que una ciudad como Alicante tenga durante tanto tiempo una cierta incertidumbre de cómo va a orientar su crecimiento urbanístico o su configuración urbanística? Lo digo por el plan general. Claro, a ver, yo creo que eso ha generado mucha inseguridad jurídica y mucha inseguridad a las empresas y mucha inseguridad a la hora de invertir. Realmente, si un inversor no sabe dónde puede invertir y cómo puede invertir en una ciudad porque no sabe cuál va a ser el futuro desarrollo de la ciudad, pues eso genera que se pierdan muchas oportunidades. Yo creo que eso se ha ido de alguna manera a lo largo del tiempo pues evitando, haciendo modificaciones puntuales del plan general del año 87 que han ido cubriendo un poco esas demandas, ¿no? Yo creo que ahora mismo esa revisión va a hacer que con ese primer documento de alcance, que es lo que primero tenemos que redactar, que es las líneas generales y el esbozo general del crecimiento de la ciudad, podamos dar seguridad jurídica a que los inversores ya vean una luz al final del túnel, ¿no?, de por dónde va a crecer la ciudad de Alicante y por dónde se pueden plantear las inversiones en esta ciudad. Adrián, tú eres técnico, especialista en esta materia, también en sostenibilidad. ¿Cómo ha variado la concepción urbanística, hablo a nivel general, no solo en la ciudad de Alicante, en los últimos años en los que hemos pasado del ladrillo y la especulación a un modelo que tiene mucho más en cuenta parámetros como la sostenibilidad, por ejemplo? Sí, a ver, yo creo que eso, el tener la parte técnica, ¿no?, y el ser arquitecto al final te ayuda un poco a tener una visión que parte de tus estudios, de tu formación. Al final yo creo que el cambio es totalmente radical. Yo creo que la gente ahora piensa en tener espacios mucho más habitables, en que los centros de las ciudades sean más amables, en que haya transporte sostenible que pueda sustituir al vehículo, a asimilar distancias, ¿no?, recorrerlas a pie, que hasta ahora parece que tenías que llegar con el coche hasta la puerta del comercio y comprar y parar en doble fila y salir a comprar, ¿no? El plantearnos que realmente una ciudad que apuesta por tener una calidad dentro de la propia ciudad no puede ser una ciudad que solamente piense en el coche, ¿no? Yo creo que tiene que primar primero el peatón, sobre todo en el centro de las ciudades, porque los barrios residenciales al final son barrios residenciales que la gente vive, que no tienen esa densidad de lo que acumula un centro de la ciudad porque vienen de todos los barrios, ¿no? Y que sean ciudades pues que tengan que primar, como digo, la sostenibilidad, el transporte público, el transporte unipersonal, ¿no?, que sería bicicleta, patinetes, todo eso compatibilizado pues con el transporte de vehículos, porque evidentemente tiene que haber servicios y la gente tiene que poder llegar a sus casas, pero la concepción es totalmente diferente. Yo creo que ahora mismo es mucho más sostenible rehabilitar un edificio que demolerlo y hacerlo nuevo, ¿no? Porque al final, ¿qué haces con todo el escombro? ¿Qué haces con todos esos materiales? Parte de esa no sé, política europea que hace que la gente
allí tenga más conciencia de la reutilización, y aquí no lo hayamos tenido hasta ahora, pero yo creo que se está globalizando todo y que sería como mirar para otro lado el no pensar que las ciudades tienen que cambiar su modelo, y Alicante está empezando a hacerlo. Las administraciones parece que han cambiado ya ese chip respecto a la sostenibilidad en la perspectiva que tienen del urbanismo. ¿Crees que cualquier ciudadano también necesita de algo de educación para cambiar de mentalidad respecto a este tema, por lo que decías, del uso del vehículo personal, etcétera? Sí, yo creo que, a ver, cualquier cambio radical que se produzca en cualquier ciudad, que se corte una calle, que se cierre una calle, que se hace peatonal, que le cambie ese sentido de tráfico, cualquier cambio, yo creo que somos personas de costumbres, ¿no? y de mantener nuestras costumbres, y cualquier cambio que se produzca siempre genera conflicto. Yo creo que la gente está mucho más concienciada de que la realidad de las ciudades pasa por otras cosas. Yo creo que el hecho de que ahora se pueda viajar mucho más, puedas acceder a otros lugares y puedas comparar, que al final es lo que todo el mundo hacemos cuando viajamos, y es decir, yo quisiera esto para mi ciudad, o quisiera que el centro de mi ciudad estuviera así. Eso hace que la gente esté mucho más mentalizada y que asuma cosas que a lo mejor antes eran impensables, ¿no? El plantearte que la Rambla pueda ser peatonal o que el Frente Marítimo pueda ser peatonal, son objetivos que tienen que llegar y que tienes que llegar a ese punto, y tienes que, de alguna manera, ir haciéndolo poco a poco con una transición que la gente vaya entendiendo, ¿no? Y yo creo que eso es la clave del éxito, conseguir que la gente pues asimile como propio esos proyectos. Ha sacado uno de los temas tal vez más importantes a nivel urbanístico y también en cuanto a los trabajos que ya se están desarrollando en la ciudad de Alicante, como es el de la peatonalización. No sin cierta controversia, porque claro, nunca llueve a gusto de todos, pero este es uno de los proyectos bandera, ¿no?, de la concejalía que diriges. Sí, bueno, es un proyecto bandera, yo creo que incluso de este equipo de gobierno, no solamente desde urbanismo, porque urbanismo sí que ha aportado también las ideas, porque evidentemente un corte de tráfico no es solamente un corte de tráfico, sino supone muchas otras cosas, entre ellos la reurbanización de los espacios, ¿no? Yo creo que para nadie, yo creo que la controversia puede llegar porque todos queremos más, ¿no? Yo creo que eso es, la peatonalización de una calle está bien y es positivo, y yo creo que una avenida como la Avenida Constitución es una avenida lo suficientemente noble, con edificación histórica, con un carácter cultural dentro de ese ámbito, ¿no?, que pueda hacer que sea una calle de las más relevantes de la ciudad. Es importante que se peatonalice, pero yo creo que es importante pensar a futuro y pensar que el centro de la ciudad debe ser un ámbito prácticamente peatonalizado, porque las distancias, esta mañana lo hablábamos, la distancia del ayuntamiento a la zona de Maisonave no llega ni a 10 minutos andando. O sea, eso es en cualquier otra ciudad un poco más grande que Alicante, la gente concibe que eso son distancias asimilables al peatón. Entonces yo creo que hay que plantearse que es importante la peatonalización de la Avenida Constitución, pero hay que seguir avanzando. Hay que plantearse el cambio en Alfonso el Sabio, Avenida de la Estación, el cambio en la Rambla, que se peatonalice definitivamente el ayuntamiento. Yo creo que poca gente puede concebir que un ayuntamiento, como que es su sitio más importante, ¿no?, su plaza más importante, sigan pasando los coches por delante del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que hay cosas que poco a poco irán cayendo por su propio peso, y la gente asimilará que tiene que ser así. ¿Hay algún horizonte marcado para ese proyecto de peatonalización más amplio que el de la Avenida de la Constitución, que es el que se baraja ahora? Bueno, yo creo que el horizonte es no parar. Yo creo que el horizonte en este caso es no parar. Estamos ya trabajando en el proyecto de peatonalización de la Explanada. La Explanada está en su zona peatonal dividida en dos tramos, porque hay un tramo que no es peatonal. Se está trabajando ya en ese, se está trabajando en un anteproyecto para hacer peatonal la calle Altamira y la calle Jorge Juan, que sería conectar el portal de Elche con la plaza de Santa María de manera peatonal, que yo creo que es uno de los núcleos históricos más importantes que tenemos, y yo creo que ese es el objetivo. El objetivo es seguir peatonalizando zonas del centro de la ciudad. Lo que pasa es que también suponen una inversión muy grande y no se puede acometer todo de golpe, entonces hay que ir pues haciendo estudios de tráfico, haciendo proyectos de urbanización y luego buscando la financiación, en este caso financiación europea, que yo creo que va muy en la línea de este tipo de proyectos. No tenemos constancia de que vayan a llegar al hilo precisamente de la financiación los fondos europeos, al menos de momento, no se sabe seguro, pero supongo que ese es el gran baluarte, ¿no?, para llevar a cabo este tipo de proyectos. Sí, desde luego, yo creo que al final esos fondos europeos van a hacer que las ciudades se puedan transformar, son proyectos de transformación de ciudades y estamos deseosos de que lleguen. Alicante ya ha recibido parte de fondos europeos, de hecho nos lo comunicaban esta semana, que ya se habían recibido algunos fondos europeos referentes a reurbanización de calles, pero yo creo que el proyecto global de peatonalización del centro pues tiene que estar cofinanciado pues bien por otras administraciones superiores, porque el ámbito es muy grande y al final la administración tiene una capacidad de inversión cada año, pero no se puede destinar todo tampoco al centro, aunque sea, digamos así, lo más importante que tiene a nivel turístico en la ciudad, sino que los barrios tienen muchas necesidades, son barrios con un desarrollo de los años 70 que necesitan cambio de aceras, necesitan cambio de alumbrado, entonces las inversiones se tienen que repartir un poco en todos los barrios.
Quería preguntarte específicamente por algunos de los proyectos que están o estarán en marcha en la ciudad de Alicante, proyectos en clave urbanística. Por ejemplo, el Parque del Mar, que está, de hecho vais a presentar una moción en el Ayuntamiento para tratar de desbloquear esa situación. O hablo de la zona de bajas emisiones, de la ciclovía de Urbanova, de la limpieza de solares. Me gustaría tratar un poco estos temas, que forman parte de la actualidad, ¿no? Urbanísticamente hablando de la ciudad. Yo creo que una de las cosas que nosotros nos planteamos cuando entramos en el equipo de gobierno desde Ciudadanos fue lo que llevamos en programa electoral, ¿no? Una de las cosas era el Frente Litoral. El Frente Litoral es la asignatura pendiente que ha tenido esta ciudad durante toda su historia prácticamente. Ha sido la gran abandonada y sin embargo es nuestro principal atractivo. Nosotros nos hemos planteado que el Frente Litoral, como bien dices, la ciclovía, hay muchos proyectos, hicimos un análisis de todo el Frente Litoral, 24 kilómetros de costa que necesitaban 24 proyectos de reurbanización de todos sus tramos, ¿no? Y nos hemos planteado pues, que una de las cosas más importantes que tenemos es eso y hay que ponerlo en valor. Lo de las vías que comentabas, pues es una reivindicación histórica. Desde el año 92, si no recuerdo mal, que se hizo el plan especial del puerto, esa zona debería ser una zona verde. Desde el año 92 hasta aquí ha llovido mucho y siguen siendo vías, ¿no? Yo creo que es el momento de apretar todos los partidos políticos, todo el pleno municipal, espero que apoye esa declaración institucional, que lo que pretende no es otra cosa que reivindicar lo que es justo para la ciudad de Alicante y así lo vamos a hacer desde la Concejalía de Urbanismo. Te quería preguntar también por la limpieza de solares, porque existen en muchas ciudades, es algo que depende en principio de los propietarios, pero hay propietarios que directamente no hacen frente, ¿no?, a esas tareas de mantenimiento, las ha de afrontar de manera subsidiaria el ayuntamiento. ¿De qué cifra o de qué superficie estaríamos hablando aquí en el caso de Alicante? No te sé decir la cifra concreta, pero sí te tengo que decir que es muchísimo, es muchísimo. De hecho, nosotros sacamos para, de alguna manera, darle más transparencia a los contratos que sacábamos de limpieza de solares, porque cuando accedí al área, uno de los departamentos es conservación de inmuebles, que se dedica a la limpieza de solares privados, y se hacía contrato a contrato. Y nosotros decidimos sacar un contrato global, que se pudieran presentar las empresas, que no fuera un contrato directo, sino que hubiera una apertura y transparencia de ese contrato. Y de alguna manera nos hemos quedado cortos. Sacamos un contrato de 50.000 euros y hay tanto solar por limpiar, que no son municipales, que son privados, que también hay que entender el proceso de limpieza, que no se puede limpiar de manera inmediata, hay que poner multas y cuando llegas a la 10ª multa, que son 10 meses, es cuando el ayuntamiento puede entrar a limpiar. Entonces, nosotros hacemos esa ejecución subsidiaria y luego se carga el dinero al propietario del solar. Pues es tan grande la cantidad de solares que hay que limpiar que ese contrato se nos ha quedado pequeño y probablemente, como era un contrato que hay que renovar año a año y sacarlo a licitación, intentaremos sacarlo con un montante mayor de dinero para intentar mantener la ciudad lo más limpia posible en sus solares. Porque este tema es importante porque hablamos de salubridad, de higiene y también de imagen. De imagen, sí. Uno de los barrios que peor lo está pasando, que tuvimos reunión con los vecinos esta semana, es el barrio de San Antón. El barrio de San Antón, como se especuló en su día mucho con que iba a haber un palacio de congresos cerca y todas las viviendas que estaban en la cornisa de San Antón se demolieron para hacer nuevas edificaciones, nunca se llegó a hacer el palacio de congresos, entonces nunca se llegaron a rentabilizar esos suelos. Y a día de hoy tienen muchísimos solares, tienen muchísima problemática con los solares y el ayuntamiento está todos los años intentando limpiar solares, pero al final es una cuestión que lo que debemos hacer es promover vivienda para que los solares se llenen, no dar facilidades para que los promotores y los propietarios puedan desarrollar sus solares, porque tampoco puede estar el ayuntamiento limpiando solares que son privados y gastando dinero en solares que son privados, ¿no? Yo creo que es una cosa que hay que hacer por salubridad, pero hay que buscar otras vías para que esto deje de ser un problema para la ciudad. Y para cerrar la entrevista, comentabas que el término de Alicante no es excesivamente grande, que está claro más o menos las zonas de expansión de la ciudad. ¿Cuál es el tope poblacional o de extensión de la ciudad de Alicante cara al futuro? Bueno, eso lo tiene que... cuando nosotros presentamos el documento de alcance, y es el documento de intenciones de voluntad del ayuntamiento referente a un plan general, la propia Generalitat tiene unas fórmulas que calcula en función del territorio, en función de la población, del suelo vacante que hay como una serie de fórmulas que te dicen cuál es el total de crecimiento que puede haber, ¿no? Y a partir de ahí, con ese total, te puedo decir cifras que me puedo acordar, pues creo que de la anterior revisión del plan, porque ahora tendrán que fijarse las nuevas cifras, ¿no?, en base a cómo está ahora la ciudad en la radiografía actual. No sé si era 1 millón de metros cuadrados a nivel industrial, por ejemplo. O sea, había ciertos crecimientos que están de alguna manera limitados a la capacidad del territorio de absorber esos crecimientos, ¿no? Pero eso se tendrá que definir, lo tendrá que definir la propia Generalitat cuando presentemos ese documento.
De momento es una incógnita. De momento es una incógnita, sí. Pues la despejaremos en futuras ocasiones. Adrián Santos, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, un placer haberte tenido aquí en el radar de Alacanti Televisión. Contigo ponemos punto y final a esta nueva edición, así que hablaremos en el futuro. Muchas gracias por la invitación. Un placer, gracias. Las palabras del concejal Adrián Santos, con él vamos a poner, como decíamos, el broche final a esta nueva edición del radar aquí en Alacanti Televisión. He de anunciarles que la semana siguiente no tendremos radar, porque tenemos que cubrir algunos huecos en la programación, pero dentro de 2 semanas, no lo duden, estaremos de nuevo aquí para analizar pormenorizadamente los puntos más importantes que tienen que ver, como siempre hacemos aquí en el radar y en Alacanti Televisión, con la actualidad de las localidades que componen nuestra comarca. Así que sean felices, nos vemos pronto.